Por favor, adelante, ingeniero. Un cordial saludo a todos, muy buenas noches. Estamos desde Quito, Ecuador, en este evento promovido por la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México, igualmente la Embajada de México en Ecuador, para efectos de compartir con ustedes, quienes participan de este conversatorio, la experiencia que desde el punto de vista sociológico, antropológico, humano, es la festividad de Día de Difuntos Muertos en México, que verdaderamente tiene un carácter excepcional, no solamente en el ámbito de la región, sino en el orden mundial. Es la razón por la cual está declarada con toda razón, pues, patrimonio cultural de la humanidad. Nada más justo y que corresponde a los extraordinarios ribetes, colorido, sentido mismo de humanidad, de encuentro entre la gente con quienes los precedieron en la vida, anteriores generaciones. Todo esto en un marco festivo, multicolor, y obviamente pues es una festividad que tiene carácter internacional, y quien les habla ha estado en repetidas ocasiones en festividades de muertos en México, y desde luego he tenido oportunidad de estar en un lugar tan paradigmático para esta celebración como puede ser Oaxaca, que también hay otros lugares donde verdaderamente tiene características excepcionales como Pátzcuaro. En todo caso, estamos aquí para informarnos de mejor manera sobre, decía ya, los orígenes que sin duda pues hay de por medio un sincretismo cultural importante entre las costumbres antiguas mesoamericanas y naturalmente el aporte cultural que supuso esta interposición de civilizaciones con la española en el momento de la conquista y la colonia. Así que hoy por hoy, al cabo de 500 años de mestizaje, tenemos en el caso particular de México esta celebración que es, como reitero, única en el mundo y que merece un análisis un tanto más exhaustivo de parte de personas informadas, entendidas, como la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, también distinguidos académicos, tanto de una universidad ecuatoriana como de un instituto mexicano, que naturalmente nos van a ilustrar, informar de todas estas particularidades. Así que, sin más que decir, gracias por acompañarnos, y le pasamos el uso de la palabra a Raquel para que igualmente dirija sus palabras introductorias. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este hermoso evento tradicional que cuenta con una iniciativa, como ya lo explicó Roberto, de la Cámara de Comercio México-Ecuador, de la Embajada de México. Es una gran iniciativa porque combina lo presencial con lo virtual, reinventándonos así nuevas formas de convivencia en este trance en el que nos puso la pandemia. Lo presencial, porque a sabiendas de que hay que quedarse en casa, hizo llegar a los hogares de sus socios el sabor ecuatoriano y el sabor mexicano. Hizo llegar chocolate y pan de muerto para evocar la costumbre mexicana, y guaguas de pan y colada morada, dos elementos culinarios con arraigo andino. Gran idea que llevó a cabo Comecoamex con la eficiencia de Alexandra Mosquera, bajo la dirección puntual del presidente de la Cámara, Luis Chiriboga, a quien siempre agradecemos con nuestros mejores deseos, y a su vicepresidente Roberto Aspiazu, a quien acabamos de escuchar y quien gustosamente nos acompaña esta tarde. Lo virtual está en unir a dos académicos, el uno mexicano y desde la Ciudad de México, y el otro ecuatoriano y aquí en Quito, para hablar de las dos tradiciones, la mexicana y la ecuatoriana, desde la historia como disciplina.
Mientras en términos gastronómicos ustedes disfrutan de las dos tradiciones, en lo intelectual, Santiago Cabrera y Aldo Sánchez les darán una breve explicación del origen de estas tradiciones que siguen vivas en la casa de todos ustedes, de todos nosotros, en México y en Ecuador. Sin más, me permito presentar, para abrir este conversatorio, primero a Santiago Cabrera para que nos dé una breve introducción que propicie el conversatorio. El currículum de ambos es muy extenso y lo pueden consultar virtualmente, por lo que solo menciono algunos datos importantes. El doctor Santiago Cabrera es profesor agregado en el área de Historia en la prestigiosa Universidad Andina Simón Bolívar. En la Universidad de Sao Paulo realizó su doctorado y actualmente es autor de numerosas publicaciones y artículos. Y sus temas centrales son justamente patrimonio, políticas culturales y cultura popular. Bienvenido, Santiago, y muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Le doy la palabra a Santiago. Muchísimas gracias a la embajadora Raquel Serur, a la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Mexicana y a la Embajada de México por esta oportunidad. Lo que yo quisiera en esta tarde con todas y todos ustedes es un poco conversar sobre las relaciones que pueden haber entre la celebración del Día de Difuntos en el Ecuador en relación con la celebración del Día de Muertos en México, a partir de tres elementos que me parecen a mí que son relevantes. En primer lugar, la funeraria popular como un elemento que expresa de alguna manera relaciones históricas, relaciones incluso con el mundo prehispánico. En segundo lugar, hablar un poco de el Día de los Difuntos en concreto, es decir, de dónde nos viene, cómo nos viene, qué sentidos son los que se expresan en esta festividad tan importante en el mundo andino y en el Ecuador en específico. Y luego un poco contarles algo sobre la culinaria de esta fecha tan importante. Entonces, quisiera yo mostrarles unas láminas que preparé específicamente para esta presentación, donde ustedes podrán ver en primer lugar he escogido esta fotografía, que es una fotografía que muestra un cementerio popular en el Ecuador, un cementerio de cualquiera de nuestras ciudades andinas y también del litoral, también del mundo amazónico, donde pudiéramos nosotros empezar a reflexionar estos tres temas: la funeraria popular, las representaciones de la muerte y la culinaria ancestral. Entonces, a partir de estas tres ideas, yo quiero llevarlos un poco a mirar la segunda fotografía, que es una fotografía que va a mostrarnos de alguna manera de qué estamos hablando de una manera más visual. Es decir, y empezar aquí una caracterización. Si podemos de alguna manera darle un carácter a la festividad del Día de Difuntos en el Ecuador, pudiéramos decir que es una festividad cuyos sentidos transitan u oscilan entre dos sensaciones, entre dos emociones, entre dos sentimientos que están un poco expresados en esta fotografía. Transitamos, en el caso ecuatoriano, del sentimiento del dolor al sentimiento de la esperanza, del sentimiento de la pena al sentimiento de la fiesta. Y estas imágenes que ustedes pueden ver ahí en las fotografías, concretamente la que tienen ustedes, y en la siguiente foto me parece que está en detalle, si la pudiéramos mirar un poquito. Vamos a ver de una parte el sentimiento de la pena, el sentimiento del dolor vinculado a la imagen de la Virgen Dolorosa, que es el sentido más hondo, más profundo de la pérdida, muy presente, digamos, en el contexto de la fiesta de difuntos en el Ecuador. Y al lado derecho, la imagen festiva, alegre, del Divino Niño, ¿no? ¿Sí?
La fiesta entonces se mueve entre estos dos elementos de la sensación humana. El dolor, la pena, el sentido de pérdida, pero a la vez la festividad, la esperanza y la celebración. Y esto está ligado también a cómo vemos nosotros la cromática que gira alrededor de cómo se presentan en los cementerios los adornos, los efímeros, las flores, los materiales con los que se adorna, digamos así, este sentimiento de pérdida y de festividad a la vez. El rosa, por un lado, que evoca, digamos, el sentido de la esperanza, el sentido del renacer, el sentido de que es una atenuación del sentimiento, es un color tenue, realmente el rosa es un color que transita del rojo al blanco en un momento de indefinición que pudiera evocarnos también la idea de este tránsito festivo y que señala el sentido de esperanza, es decir, vamos a volver a ver a nuestros difuntos. Y los colores más azules, más lilas, más morados, más púrpuras, que están en cambio mostrándonos o significando el sentimiento de pena, de dolor, tal como aparece allí esta devoción tan ecuatoriana, la Virgen de la Dolorosa. Por lo tanto, podríamos decir que en el Ecuador las prácticas fúnebres señalan un vínculo referencial entre la vida y la muerte, porque de hecho, y esto lo sabemos en todas las culturas, es la muerte la que le da sentido a la vida. Uno podría decir, la muerte es la que le da el motor, la razón de ser a la vida. Todos los proyectos que llevamos adelante los llevamos adelante porque la muerte los está alimentando. En un momento vamos a dejar de existir y por lo tanto hay que hacer mucho en esta vida, hay que hacer mucho mientras estamos vivos. Pero ¿qué ocurre, digamos así, y esto puede llevarnos a mostrar la tercera lámina? ¿Qué ocurre cuando estos sentimientos, cuando estas emociones vinculadas a la necesidad de visitar, a la necesidad de estar, de acompañar a nuestros seres queridos, tal como estamos mirando en esta foto que fue tomada hace un par de años? ¿Qué ocurre cuando no lo podemos hacer? ¿Qué ocurre cuando estamos limitados? ¿Qué ocurre cuando estamos, como estamos ahora, en un momento de confinamiento, en un momento de encierro, en un momento de limitación frente a estas posibilidades que son las de conectarnos emocionalmente, físicamente también, materialmente con nuestros seres queridos? Y por eso yo puse, después de esta lámina, una pregunta que es con la que pudiéramos dejar un preámbulo para la que ustedes van a ver, que es un video, ¿no? Sí, pongamos la siguiente lámina, por favor. Y la pregunta es esa, ¿qué ocurre cuando esta relación referencial entre la vida y la muerte se estrecha y las pulsiones de la muerte, los sentimientos de que la muerte está más cerca, se aceleran por efecto de las epidemias, las pandemias y las catástrofes? Y les dejo con esa pregunta porque vamos a ver ahora un video que seguramente les va a gustar a ustedes muchísimo. La Embajada de México y el Museo del Carmen Alto presentan la muestra Calaveras, Memorias y Tradiciones del 29 de octubre al 13 de diciembre. Esta exposición se organiza alrededor del tema del Día de Muertos y Difuntos. El marco de esta exposición es el Monasterio del Carmen Alto, que atesora una espléndida colección de arte colonial y fue la casa de Santa Mariana de Jesús. El Día de Muertos, tal como lo conocemos, proviene del mestizaje. Es mezcla del culto a la muerte de las culturas prehispánicas y la religión católica, que festeja el 1 y 2 de noviembre a los fieles difuntos y a todos los santos. La calavera en México se convirtió en ícono de estas festividades no solo por el catolicismo, sino también por la imagen creada por el grabador José Guadalupe Posada, que creó la figura de la Catrina, retomada como uno de los personajes centrales en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central del pintor Diego Rivera. En esta muestra se incluyen obras del acervo del museo, en la que aparece la calavera como símbolo del Vanitas. También un video sobre la tradición de los animeros en la provincia de Chimborazo, que nos habla de la riqueza y el arraigo del ceremonial de muertos. Igualmente, se presenta la obra de la artista mexicana Luz Gamboa, así como calaveras pintadas elaboradas por el colectivo de artistas mexicráneos. La exposición presenta un ejemplo de una ofrenda o altar de muertos, que es una construcción de madera dispuesta de forma escalonada, en la que se colocan diferentes elementos simbólicos, tales como flores, velas, incienso, agua, sal, alimentos preferidos por los muertos a los que se dedica el altar,
así como imágenes populares de santos y fotografías de los difuntos homenajeados. El altar está decorado con telas y papel picado que resaltan su sentido festivo. Este año hemos querido dedicar este altar a la memoria de todas las personas que han fallecido víctimas del COVID-19. Sirva entonces este video para mostrarnos precisamente este momento. Estamos en un momento importante de la relación que los seres humanos tenemos con la muerte. Y es una relación, digamos, que se tramita, como hemos visto en el caso de la exposición, y también en lo que van a ver en adelante, a partir de establecer una relación permanente con los que se han ido. ¿Sí? Cuando uno visita la tumba, cuando uno visita el nicho, está creando o recreando el lazo vital que tiene con las personas que se han ido, porque en realidad no se han ido. Es decir, y este es un elemento que aparece con mucha potencia en los Andes y me parece que también en el contexto mesoamericano. ¿Sí? Los muertos siguen estando en la medida en que la memoria los trae a la vida, pero esa memoria tiene que encarnarse, tiene que materializarse en una relación que se hace a través de los objetos y a través de la visita. Cuando hablamos de la funeraria popular, y quisiera que pasemos a la siguiente lámina, en la funeraria popular nosotros podríamos encontrar algunos elementos que nos permiten un poco comentar esto que he dicho. La dimensión subjetiva que vincula el recuerdo de la persona que se va, pero esa persona que se va tiene que ser de alguna manera traída al presente, traída siempre a nuestra memoria a partir de una materialidad. Esa materialidad es sin duda la manera en la que representamos el sentimiento de pérdida, de la que representamos el sentimiento de esperanza, de volver a ver, pero también una manera en la que representamos el lugar social que esa persona tuvo dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra comunidad, pero también dentro de la sociedad. Entonces, la siguiente foto que ustedes van a ver un poco, o el siguiente juego de fotos nos lleva un poco a pensar en esto. Es decir, la pérdida de los seres queridos, la manera como los evocamos, como los representamos en sus ausencias, está fuertemente marcada por nuestros sentidos de diferenciación social. Lo pongo de esta manera. Lo pongo de esta manera. Cuando uno muere, cuando uno se va, los deudos se encargarán de representar esa pérdida siempre señalando las diferenciaciones sociales o económicas o de prestigio que tendremos. Por lo tanto, hay tumbas y tumbas. Hay tumbas como la que tienen ustedes en un extremo, que pues sin duda es de un personaje con algún prestigio local. Hay tumbas más modestas como la que tienen ustedes en la parte inferior, en el lado opuesto de la lámina. Y hay nichos, es decir, hay lugares donde uno los coloca a sus muertos, que evocan la economía que tenemos, la situación económica en la que estamos, el sentido de memoria que le queremos dar a nuestros seres amados, unos con una materialidad más poderosa, más potente, son personajes de prestigio, y otros con un sentimiento un poco más modesto. Es decir, en el caso ecuatoriano, la muerte no iguala a nadie. La muerte siempre está marcando las diferencias sociales, las diferencias de clase que de alguna manera marcaron el presente o la situación vital de las personas que se han ido. No hay en ese sentido un mecanismo que iguale a todos, ¿no? Todos nos vamos de este mundo, pero nos vamos de circunstancias diferentes, y eso se marca también en la funeraria popular. Ahora pasemos, por favor, a la siguiente parte, que me parece a mí que es importante pensarla así. ¿De dónde vienen estas representaciones de los muertos en el contexto andino? Uno se pregunta por qué lo conmemoramos de esta manera, de dónde vienen esos arraigos, de dónde vienen estas formas culturales de contacto con los muertos, con los difuntos, con los que se han ido. Ahí hay que poner dos ideas fundamentales. La primera sería la siguiente: la muerte es un viaje, y en ese viaje todos estamos embarcados. En el mundo andino,
Y pudiéramos pasar ahora a la siguiente lámina. En el mundo andino, la noción de viaje está presente a lo largo de todo el desarrollo cultural de las poblaciones prehispánicas, andinas en el contexto de la conquista y de lo que llamaríamos la era colonial. Los muertos no se han ido por un momento, están de viaje. Van a un sitio al que nosotros también vamos allí. Por lo tanto, cuando son enterrados, tienen que ser enterrados con todos los elementos que les sirvan para ese viaje. Son enterrados con un menaje, son enterrados con alimentos, son enterrados con mantas, son enterrados con sus objetos personales, son enterrados con las herramientas que les sirvieron en vida para cocinar, para pescar, para sembrar, para arar o para cazar. Todos estos elementos forman parte del ajuar funerario con el cual se entierra a las personas en el contexto prehispánico. Y se las entierra dentro de la comunidad, se las entierra dentro del lugar donde también nosotros estamos y hacemos nuestra vida cotidiana. Porque los muertos han pasado a una estancia de viaje, pero siguen estando con nosotros. Entonces, la lámina que vemos aquí, de alguna manera nos evoca eso. Es decir, ¿por qué celebramos a los muertos en noviembre? Bueno, según el registro más antiguo visual del mundo andino, que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno, que ustedes ven una lámina ahí, el mes de noviembre es el Aya Maicarquilia, es el mes de pasear a los muertos. Y como ustedes ven allí, bueno, la gente va hasta los sitios donde están enterrados sus muertos, los saca de ese lugar, recompone el ajuar con el que fueron colocados allí y los pasea por toda la comunidad y va visitando de casa en casa, va llevando el muerto nuevamente de casa en casa para mostrar que sigue estando su presencia en el lugar comunitario, sigue siendo parte de lo que nosotros somos y nos sigue informando a partir de una relación, digamos, mágica. Nos da consejos, nos dice cosas, se nos presenta en sueños y nos señala caminos. Entonces, la cita que viene en la siguiente lámina, que es tomada de este códex, en Nueva Crónica y Buen Gobierno, dice precisamente esto. A la lámina que ustedes vieron, al dibujo que vieron en la lámina anterior, se le acompaña este texto, ¿no? Y literalmente este señor Felipe Guamán Poma de Ayala, en 1615, que es cuando publica la Nueva Crónica y Buen Gobierno, dice: en este mes, Aya Maicarquilia, sacan los difuntos de sus bóvedas que llaman pucuyo y les dan de comer y de beber y les visten de sus vestidos ricos y les ponen plumas en la cabeza y cantan y danzan con ellos. Y le ponen en unas andas, estas varas, estos tableros donde los llevan, y andan con ellas de casa en casa y por las calles y por la plaza y después tornan a meterla en sus pucuyos, dándole sus comidas y vajilla principal, y vajilla al principal de plata y de oro, y al pobre de barro. Fíjense, hay siempre una distinción de clase, ¿no? Los muertos no son todos iguales. Y le dan sus carneros, ropas, y los entierran, y con ellas se gasta en fiesta muy mucho, quiere decir que se gasta mucho, se invierte mucho en este tipo de fiestas. Bueno, este es el contexto prehispánico, es el contexto de la conquista. Bueno, ¿qué ocurre en el mundo andino cuando aparece el cristianismo, ¿no? Y podemos pasar, si quieren ustedes, a la siguiente lámina para mirar un poco estos elementos. Bueno, en realidad, las poblaciones indígenas, las poblaciones prehispánicas, incorporan muy rápidamente algunos elementos del cristianismo, entre ellos esta relación con los muertos. Cambian rápidamente estas formas de relacionamiento y sobre todo por algo que es fundamental. Los muertos salen de la comunidad y son enterrados ahora en el campo santo, en el cementerio. ¿Dónde están los cementerios? Fundamentalmente junto a los conventos, junto a las iglesias, en las zonas urbanas o que están urbanizándose. Bueno, si el muerto sale de la comunidad, entonces ya no puede uno sacarlo y pasearlo, tiene que ir a visitarlo. Y es allí donde se produce, digamos así, este acto cotidiano que desde el contexto colonial hasta la actualidad se convierte en el acto de comer con los muertos. Ahora, comer con los muertos, no solamente en el contexto andino, sino en el contexto de todas las culturas humanas,
tiene que ver con un acto simbólico de conversación y de relacionamiento trascendente con alguien. Uno se sienta a comer en un mecanismo de reciprocidad, no es meramente un acto de satisfacer las pulsiones humanas del hambre, sino de sentarse, comunicarse y hablar. En este momento simbólico, entonces, la muerte se vuelve informante de la vida y uno comparte con los muertos, ¿no? En la siguiente lámina que ustedes van a ver, hay una comparación muy interesante, ¿no? Esta niña está comiendo su guagua de pan allí de pie en un nicho. El nicho está abierto, ¿no? Ahí dentro seguramente está su ser querido, ¿no? Está comiendo allí su agua de pan. Y en el extremo tenemos una acuarela del siglo XIX, me parece que es de alrededor de 1840, 1850, donde el artista pintó un acto cotidiano, el acto de los responsos, ¿no? Y ahí vemos una mujer indígena sentada en la tumba, comiendo con su ser querido que está pues enterrado allí, y podemos ver bebidas que están ahí embotelladas, un par de velas, y pan. Y si abusamos un poquito la mirada, podemos ver que son guaguas de pan, ¿no? Entonces, ya aparece el elemento de la guagua de pan en el contexto colonial y se extiende hasta el siglo XIX en este ritual que se llama de los responsos. Entonces pasa el cura y bendice el acto de acompañamiento, bendice al muerto, bendice a la persona que está comiendo allí, y pues a cambio de una limosna que seguramente será depositada en el vaso de barro que lleva su acólito, pues a cambio de eso el sacerdote bendice, cristianiza el acto de acompañamiento fúnebre que esta mujer está haciendo. Entonces, fíjense la dimensión, digamos así, de largo camino que tiene el acto de comer indígenas en el contexto del siglo XIX y lo que estamos viendo en esta fotografía, ¿no? El acto de todavía permanece la idea de que hay que comer con el ser querido, la ventanita de cristal está abierta para que el contacto con el difunto sea más cercano, ¿no? Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, topemos algo que estamos disfrutando ahora mismo gracias al esfuerzo de la Cámara de Comercio Ecuador-México, que es, mientras conversamos, degustamos de los platos ancestrales de los que estamos hablando, la culinaria ancestral. Bueno, veamos un poco de esto, si podemos pasar, por favor. En el caso andino, es la colada morada y las guaguas de pan. En realidad, como decía Roberto Aspiazu al inicio, son producciones culinarias que expresan un acto de transculturación. No solamente las formas, digamos así, simbólicas, religiosas, funerarias del cristianismo se adoptaron rápidamente en el contexto andino. También esto tiene que ver con transformaciones en el orden alimentario. Es decir, el pan de trigo se incorpora tempranamente también en la dieta de las poblaciones andinas, por un trabajo que tiene que ver también con la inserción de este alimento por parte de las órdenes religiosas, concretamente por los franciscanos, ¿no? Entonces, el pan se convierte en un elemento cotidiano, en un elemento de comida, digamos, frecuente, pero también empieza a expresarse, como vimos en la lámina anterior, en forma de guaguas de pan, en forma de objetos o de ofrendas antropomorfas que son presentadas a los muertos el Día de Difuntos o en las fiestas de Corpus o también eventualmente durante la Semana Santa. ¿De dónde viene esta representación antropomorfa del pan, digamos así? Tiene que ver con los votivos que vienen incluso del contexto romano, ¿no? Estas ofrendas en forma de seres humanos que se entregan a los dioses, pero que también tienen que ver con el culto a los dioses lares, ¿no? Es decir, los familiares muertos se convierten a su vez en pequeñas deidades a las cuales se les ora y se les pide consejos en el contexto romano. Bueno, de Roma pasamos por todo el proceso de transculturación europeo hasta el contexto hispánico y ahí aparecen pues las guaguas de pan, estas representaciones antropomorfas hechas en pan, ¿no?
Y en la siguiente lámina lo vamos a ver también en el siglo XIX, en el famoso ritual del Ángeles Somos, Pan Pedimos, que es una costumbre del siglo XIX. Gaetano Sculati, que es un viajero italiano, la registró muy bien y se sorprendió. ¿De qué se trataba esto? En el contexto de finados, del Día de Difuntos o del Corpus, un religioso recogía a varios niños pobres y empezaban a caminar por las calles gritando, ángeles somos, pan pedimos, y entonces las guaguas de pan son regaladas a los niños, que van recogiendo este alimento con muchos otros, con lechugas, con papas, que son objetos, o que son más bien alimentos andinos, y también, como ustedes ven, el famoso cuy, ¿no? Este roedor que aparece en la culinaria andina, ¿no? Entonces, se trata de un ritual que tiene que ver con la infancia y con el dar de comer a los niños. Entonces, se les da las guaguas de pan a los niños, pero también se presenta como ofrendas a los deudos, como lo vimos en la lámina donde estaba esta mujer allí en el acto de conmemorar a su ser querido, ¿no? Entonces, el pan se convierte en un elemento muy presente también dentro de la culinaria andina. Ahora, hablemos un poco de la colada morada, ¿no? Y esto tal vez implica que detengámonos un poquito allí, mirando la siguiente lámina también, por favor. Porque la colada morada, igual que el chocolate, en el caso mesoamericano, igual que el pan, perdonen que haga vuelvo otra vez sobre el pan, el famoso pan de muertos oaxaqueño, que también es un pan decorado y que se hace a pedido de las familias y que se entrega como un voto, ¿no? Bueno, la colada morada quizás es uno de los elementos que más expresa una transculturación, pero también una fuerte identidad ecuatoriana, ¿no? Con las guaguas de pan son quizás elementos que pueden ser llamados patrimonio inmaterial ecuatoriano, ¿no? Es una mazamorra de maíz y del maíz oscuro o negro, y endulzada con panela o con azúcar. Esto evocaría, digamos así, la preparación de los almíbares o de los dulces árabes y de toda la culinaria mediterránea que después pasa al contexto americano, donde se usan muchas frutas, ¿no? Y sobre todo una que se llama el mortiño, ¿no? Sobre la cual, que es para mí la marca del contexto andino en la culinaria del Día de Muertos, ¿no? El mortiño es una valla que crece en los Andes, y con esto ya termino, solamente mostrándoles el mapa, ¿no? Ecuatoriano, para que vean ustedes la importancia del mortiño y de todas estas, digamos así, frutas del contexto del páramo, ¿no? En los Andes de páramo hay mucho mortiño. No es, por lo tanto, raro que el mortiño se convierta en uno de los elementos fundamentales de la dieta del Día de Muertos, ¿no? Si solamente vemos el mapa, y con esto cierro, agradeciéndoles muchísimo porque ya tomé mucho tiempo, ¿no? El mortiño es, digamos, el elemento andino por excelencia que pone el distintivo de la comida de los muertos en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago. Una muy interesante exposición que va a dar lugar a un interesante conversatorio también. Pero ahora le doy la palabra al maestro Aldo Sánchez, quien también es especialista en cultura popular y actualmente se desempeña como director de función y relaciones públicas en un museo muy interesante y singular en la Ciudad de México, el Museo del Estanquillo, que alberga las colecciones del gran coleccionista que fue Carlos Monsiváis. La formación del maestro Aldo en la práctica curatorial se realizó en San Francisco, California, en el College of Arts. Actualmente, los que estén en México pueden constatar la curaduría de Aldo Sánchez en el Museo del Objeto, y próximamente saldrá a la luz la exposición Faltas a la Moral en el Museo del Estanquillo. Aldo, por favor, si nos das una perspectiva de la celebración del Día de Muertos en México, te lo agradezco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, por esta iniciativa, por toda la gestión de Ernesto Sosa, de la embajadora Serur,
Y bueno, yo sé que también la embajadora tenía una relación muy cercana con Carlos Monsiváis, que es sin duda uno de los intelectuales más importantes del siglo XX y particularmente pues, de los que a mí más me interesan. Así que en como el tiempo es nuestro peor enemigo, voy a, digamos, señalar diferentes puntos de esta tradición de Día de Muertos para que después pues elaboren todas las preguntas que tengan, ¿no? Yo creo que este diálogo nos puede enriquecer muchísimo con la gente que nos acompaña tanto en Zoom como en Facebook. Entonces, bueno, podemos poner la primera imagen. Digamos, justo lo que decía Santiago acerca del incierto origen de esta tradición. Y bueno, no nos vamos a centrar en una genealogía porque sería una cosa muy extensa y muy complicada también, porque digamos que tenemos registro, por ejemplo, de que el Papa Bonifacio IV en el siglo VII, pues fue quien inició esta tradición con un afán de eliminar un rito pagano que se usaba en la Italia de esos años. Y bueno, y que esto se celebraba en mayo. Sin embargo, fue movido para noviembre por el Papa Gregorio III en el siglo VIII. Entonces, esta es una tradición europea, pero ¿cuál es la particularidad de la adopción de esta tradición en México? Bueno, uno de los grandes rasgos es el humor, por supuesto. Y el humor se ve retratado en este gran artista, José Guadalupe Posada, de quien no nos podemos escapar al hablar del Día de Muertos. Entonces, el título que le di a esta presentación, pues por supuesto, no puede estar ausente de humor y está representado en un albur que es, digamos, uno de los rasgos más distintivos de la lengua del español en México. En la siguiente imagen, esto es lo que seguramente todo mundo se ha encontrado con esta Catrina que le ha dado la vuelta al mundo. Entonces, podemos hablar por días acerca de la obra de José Guadalupe Posada, pero solamente quisiera destacar algunos aspectos. Por principio de cuentas, pues Carlos Monsiváis, este gran escritor y coleccionista, pues se dedicó a reunir obra de Posada al grado de que el Museo del Estanquillo, que alberga la colección Monsiváis, pues cuenta con uno de los acervos más importantes de este artista. José Guadalupe Posada es un artista que no se consideraba a sí mismo artista y que sus contemporáneos no lo consideraban artista tampoco. Estamos hablando de un creador de segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX. Entonces, esto nos conecta, esta reflexión nos conecta perfectamente a la problemática de esta tradición del Día de Muertos. ¿A qué problemática me refiero? A la manera en que en la contemporaneidad esta tradición se ha institucionalizado y en oposición a la manera en que era absolutamente rechazada por el Estado y por los intelectuales del siglo XIX. Entonces, cuando Posada crea esta Catrina, está haciendo referencia, vamos a explicar por qué se llama Catrina. Bueno, él se refería a estas garbanceras. El nombre de Catrina no lo pone Posada, lo pone Diego Rivera, y que lo va a utilizar varias décadas después de que lo creara Posada, aquí en Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Ahí vemos a la Catrina en el centro y vemos a Diego Rivera representado a sí mismo de niño al lado de muchos personajes de la cultura y la política mexicana. Este es un mural que hace
para el Hotel del Prado en 1947. Un mural muy polémico por diferentes razones, etc. Bueno, entonces, la Catrina era en realidad estas garbanceras que eran pues las indias que vendían garbanzo y que tenían aires de gente rica. Entonces, la palabra Catrín o Catrina viene del catre, que son estas camas que se despliegan y que tienen que ver con esta noción de una casa pobre. Así que los catrines eran la gente que no tenía dinero, que dormía en un catre, pero que sin embargo se vestían de bombín, de traje y digamos muy elegantes. Y justamente al lado de la Catrina, Rivera pinta a José Guadalupe Posada, ¿no? Entonces, esta Catrina, gracias a la proyección internacional de Diego Rivera, se hace muy famosa y se hace muy representativa de la noción de la muerte para el mexicano y desde un punto de vista, por supuesto, muy folclórico con todo los problemas que eso significa. Alfonso Alfaro, el académico mexicano, nos dice que en México, bueno, la muerte no adopta un solo rostro, el de la calavera Catrina. Este país es menos mágico y menos homogéneo de lo que nos gustaría creer. Y de esa manera, esta tradición del Día de Muertos, pues, con todas las complejidades que tiene, porque se celebra de diferentes maneras en cada región del país, no se celebra en todo el país, se unifica de alguna manera para convertirse en una tradición que se institucionaliza y se oficializa a lo largo del país. Entonces, todo esto, por supuesto, con el afán del México postrevolucionario, de ese proyecto de sociedad en el que había que inventarse como mexicanos y había que disasociarse del antiguo régimen que era el régimen porfirista. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que los contemporáneos de Posada no lo consideraban artista? Bueno, me refiero a que el rechazo por la cultura popular en el siglo XIX lo podemos ver muy claramente en intelectuales como José Tomás de Cuéllar, el gran novelista y cronista, y ni más ni menos que en poetas como Ramón López Velarde, considerado como el gran poeta nacional, autor de Suave Patria, que es, digamos, el poema por excelencia de los concursos de oratoria en las primarias públicas. Bueno, pues ese poeta nacional, pues consideraba a la masa, al peladaje, como una grey astrosa. Y eso es algo que señala muy atinadamente Carlos Monsiváis en un brillante texto, como todos sus textos son brillantes, donde señala, nos cuenta cómo en este poema que se llama Hoy como nunca, pues Ramón López Velarde dice, mi espíritu es un paño de ánimas de iglesia siempre menesterosa, es un paño de ánimas goteando cera, hollado y roto por la grey astrosa. Bueno, para quien no tenga presente qué significa grey, pues es un término que quiere decir rebaño de ganado menor, y astrosa, que quiere decir pues desastroso, vil, abyecto, despreciable, desgraciado. Entonces, digamos, este distanciamiento que hay entre la intelectualidad del siglo XIX y el peladaje, la masa, el pueblo, pues lo vemos en José Tomás de Cuéllar, donde hace una crónica de esta tradición de Día de Muertos y dice, bueno, desde los salvajes hasta los más civilizados, todos los pueblos han dividido sus ceremonias públicas en dos categorías, los regocijos y las pompas fúnebres. Estaba reservado a México,
el convertir la pompa fúnebre en regocijo. Estaba reservado este país de anomalías y contradicciones hasta lo sublime, el decantado y oprobioso velorio de la gente inculta y supersticiosa. Se comprende fácilmente que un indio y el mestizo inculto se crean en el deber ineludible de comprar en el Día de Muertos los bizcochos más malos que se fabrican en todo el año y las flores más feas y de peor aroma que produce la tierra, que es el cempasúchil. Dice, sobre todo lo que le molesta a José Tomás de Cuéllar es la algarabía, ¿no? Porque él dice, bueno, un indio taciturno y callado frente a una ofrenda con panes azucarados, velas y flores, eso está bien. Eso porque nos puede recordar a un egipcio en tiempos de Osistris, por ejemplo. Pero ¿por qué los gritos? ¿Por qué las vendimias? Eso es desconsolador para el orden moral. Entonces, esto no sería novedoso. Ya en el siglo IV, Ambrosio de Milán y el mismo San Agustín habían intentado restringir en Europa la tradición de que la gente llevara comida y bebida a los cementerios, porque decían que en realidad eran pretextos para comer y abundar y beber en abundancia, y porque eran tradiciones contaminadas de paganismo. Entonces, ¿cómo damos ese brinco de este rechazo a lo popular a convertirse en una tradición totalmente absorbida, digamos, tomada por el Estado, regada por la República? Vemos como en ciudades, en estados, donde ni siquiera celebraban el Día de los Muertos y ni siquiera conocían el trabajo de José Guadalupe Posada, pues empiezan, digamos, a institucionalizarse en las oficinas públicas, en las escuelas, y todo ese imaginería empieza a llegar en estas fechas. Bueno, como otro ejemplo de posada, no, es la siguiente. Sí, aquí, por ejemplo, esta que aparece en el altar que presentó Ernesto, pues es muy interesante porque vemos ese componente lúdico que es, digamos, lo distintivo del Día de Muertos en México, ¿no? Voy a ser muy breve para poder dar paso a al diálogo, pero quería pues hacer este énfasis en que esta no es una tradición, digamos, como un monolito, sino es una tradición que se celebra en algunos puntos de la República y de diferentes maneras muy diversas. En algunos lugares, por ejemplo, pues la celebración dura más días. En algunos lugares los niños difuntos llegan en días diferentes que en otras regiones, y en unos lugares se diferencia el día en que llegan los niños difuntos y el día en que llegan los niños limbo, que son los niños que murieron antes de ser bautizados y que por lo tanto están en el limbo. Y bueno, pasamos a la imagen número 7, por favor. Y también me interesa mucho, aquí vemos una celebración retratada por José Guadalupe Posada, en la que vemos lo que tanto le disgustaba tanto a San Agustín como a Ambrosio de Milán y al propio José Tomás de Cuéllar. Entonces, algo que apunta muy bien Alfonso Alfaro es que, bueno, como yo decía, el proyecto del México postrevolucionario que adopta y que crea, o vamos a decir, inventa la cultura popular. Bueno, uno de los grandes elementos, vamos a decir, es esa élite intelectual de la primera de medio siglo, específicamente en Octavio Paz, quien con su laberinto de la soledad, por supuesto, va a crear digamos, sentido de pertenencia en una franja muy pequeña, inquieta y culta de la población.
que es esa clase media naciente de mediados del siglo XX en México, y que son, dice Alfaro, pues hijos espirituales del liberalismo del siglo XIX. Como vimos, es el liberalismo del siglo XIX, que ya lo ejemplificamos con Tomás de Cuéllar, quien, por cierto, no espero que despierte ningún rencor en ustedes. José Tomás de Cuéllar es un gran novelista. Les recomiendo que lean Chucho el Ninfo o Ensalada de Pollos. Pero bueno, digamos, esa era la visión, ese era el proyecto de Estado del siglo XIX. Muy diferente al siglo XX, al México postrevolucionario, en el que tiene que echar mano del pasado prehispánico y de la cultura indígena para apuntalar su proyecto de nación. Y por eso Carlos Monsiváis, muy atinadamente, pues elabora este aforismo que dice: pueblo eres y en póster te convertirás. Porque pues lo indígena únicamente sirve para fines teóricos del Estado postrevolucionario. Estamos hablando sobre todo de la década de 1910, sí, pero sobre todo en los 20, en donde el proyecto de lo indígena es lo último de lo que el Estado mexicano se puede agarrar en el sentido estricto de la palabra para sostener su proyecto de nación, ¿no? Y pasamos a la diapositiva 12, por favor. Bueno, esta maravilla, estos ejemplos de ofrendas aquí, que ya todo el mundo conoce, porque como dice Carlos Monsiváis, pues Kodak se ha adueñado de esas imágenes, ¿no? Más adelante, a la 12, por favor. Ahí. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir el Día de Muertos en la actualidad? Bueno, en 2015, Sam Mendes decide filmar en James Bond en la Ciudad de México. Le paga $14 millones a la ciudad para poder filmar, y en una escena importante de la película pues sucede este desfile de muertos que es absolutamente ficción. Entonces aquí lo interesante, por un lado, es cómo esta visión extranjera acerca de esta tradición mexicana, que por supuesto estas calaveras son totalmente estilo posada, ¿no? Nosotros pues no hacemos ni desfile, ni sacamos estas calaveras, etcétera, pero en la imagen siguiente podemos ver cómo un año después, en 2016, el gobierno de la Ciudad de México decide institucionalizar este desfile y ahora se celebra muy exitosamente año con año, ¿no? Esto nos lleva a un punto muy interesante, que es la manera en que la historia mexicana, la cultura mexicana, la historia del arte mexicano se ha construido en buena medida a el ojo extranjero. Si uno piensa que las crónicas del siglo XVI son escritas por frailes españoles, si uno piensa que las crónicas destacadas como la de Madame Calderón de la Barca son escritas por una extranjera, si uno piensa en la fotografía del siglo XX de los grandes fotógrafos modernos como Edward Weston o Sergei Eisenstein o Tina Modotti, en grandes intelectuales como Anita Brenner de Estados Unidos, que producen toda esta imaginería que se adopta como la historia del arte mexicano sin sin ningún miramiento. Entonces, son miradas extranjeras absorbidas por los mexicanos, ¿no? Y eso me parece pues algo que no podemos dejar pasar, ¿no? Y por último, bueno, creo que esto lo podemos comentar un poco más adelante, pero sin duda Walt Disney ha sido pues una figura muy importante para la proyección de la cultura mexicana. Él realizó muchas visitas a México, tenía gran relación con los artistas de México, por supuesto con la industria cinematográfica,
era muy admirado por Eisenstein. Cuando Sergei Eisenstein hace Que Viva México, estaba pensando en Walt Disney. Y Eisenstein lo admiraba tanto que no solamente se conocieron, sino que escribe un libro sobre él. Así que lo que me gustaría destacar más adelante acerca de esta película es esa tarea tan interesante que hizo Disney en combinar, en crear todo este amasijo confuso de elementos mexicanos para hablar de una tradición que es el Día de Muertos, que como digo, no es un monolito, no es una unidad, sino son diferentes, digamos, es tan ilusorio como hablar de la Revolución Mexicana, ¿no? Digamos, la Revolución Mexicana, que es un afán del Estado de denominar, de ponerle nombre a un conjunto de batallas que se llevaron a cabo en el siglo XX y que tenían proyectos diferentes, que se llevaron a cabo en tiempos diferentes y que el fin de esa revolución, es decir, el término de esa revolución, pues es muy relativo también, ¿no? Entonces, de esa misma manera, pues el Día de Muertos no existe tal cosa como Día de Muertos. Existen diferentes maneras de celebrarlo en diferentes regiones del país, ¿no? Pero a lo que iba para concluir con la diapositiva 3, efectivamente, es cómo se usa en la contemporaneidad grandes artistas como Astrid Haddad, quien es pues una gran cantante y cabaretera. Ella se autodenomina como cabaretera ilustrada o dadora de placer también, pues con sus vestidos que han sido característicos de sus espectáculos, incorpora toda esta imagen, estas imágenes de la muerte, desde un punto de vista, vamos a decir, explotando, digamos, esta imaginería, ¿no? En el vestido de en medio podemos ver que el tocado hace referencia a un zompantli, por supuesto. En el vestido de la izquierda está hecho de flor de cempasúchil, esa flor que tanto desagradaba a José Tomás de Cuéllar. Y en el vestido izquierdo, pues vemos este conjunto de calaveras, todas con un sentido del humor que es lo que ha caracterizado y lo que ha diferenciado a esta tradición en México, ¿no? Y bueno, con esto quería concluir nada más para poner algunos problemas de esta tradición, de cómo se ha trascendido en el tiempo, ¿no? Pues muchas gracias, Aldo. Magnífica exposición, que nos da pie a un breve conversatorio porque, como dijiste muy bien al principio, el peor enemigo que tenemos en el mundo virtual es el tiempo. Pero no quisiera dejar pasar, has dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, mencionas a Ambrosio de Milán y cómo le parecía que se contaminaba de paganismo el mundo con la bebida y la comida en los cementerios, ¿no? Entonces, esto nos indica, como nos acabas de decir, que no solamente se restringe a México la cultura del culto a los muertos. Pues yo quisiera que tú singularizaras cuál es la particularidad que desde tu experiencia, cómo tú lo has vivido, el Día de Muertos en México, y no solamente como historiador, sino ¿qué es para ti el Día de Muertos? Bueno, a mí me parece justo me parece que siempre ha habido una gran hermandad intelectual, cultural con Italia, me parece, ¿no? Entonces, por eso no me sorprende que los italianos hayan celebrado desde el siglo IV de la misma manera o de manera similar a la nuestra, ¿no? Pero para mí significa una posibilidad de entrar en contacto con
personas que cada quien extrañamos, ¿no? Cosa que podemos hacer a lo largo de todo el año, sí, por supuesto, pero es una oportunidad en particular, ¿no? Y bueno, Alfonso Alfaro dice algo muy interesante, que el Día de Muertos tiene la particularidad de que tiene un principio y un fin. Es decir, empieza un día y termina en otro día. Entonces, en ese día se abren las puertas para que visiten el mundo de los vivos todas las almas y termina en cierto momento. Entonces, pero dice, aguas con las almas que decidan quedarse cuando esas puertas se cierran, porque entonces se convierten en espíritus chocarreros a lo largo de callejones y de cañadas, y que estamos, y que de la cual se nutre tanto pues, la literatura del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Entonces, y me parece muy interesante porque él hace esta comparación con la visita a un psicoanalista, donde reloj en mano y peso a peso, pues uno abre la puerta del subconsciente y la tiene que cerrar dentro de una hora, ¿no? Entonces, esa noción me parece muy interesante. A mí me gusta mucho, me produce cierta fascinación cómo se construyen las tradiciones. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que se haya, a partir de 2016, se lleve a cabo el desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México, que ha tenido una gran aceptación, pero que algunos podrían tachar como de, bueno, comercial, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pero las tradiciones, no todas las tradiciones son puras, ni son sagradas. Todas las tradiciones empiezan como empiezan, ¿no? Entonces, a mí me parece muy asombroso la manera en que esta cultura mexicana y el Día de Muertos, the Day of the Dead, o sea, tiene un nombre en inglés, ¿no? Es recibido en el mundo, en otros países, con tanto interés y con tanto, vamos a decir, cariño, afecto, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Pues ahora paso a preguntarle, perdón. Paso a preguntarle a Santiago la misma pregunta. ¿Cómo se celebra? A mí me llama la atención muchísimo la diferencia de la manera, de las similitudes y las grandes diferencias que hay en la manera de celebrar el Día de Muertos en Ecuador o en México. Entonces, quisiera preguntarte a nivel personal también, Santiago, ¿cómo celebra tu familia el Día de Muertos? ¿Cómo se percibe esta tradición? ¿Qué tan importante es? ¿Hay diferencias, por ejemplo, entre Quito, Guayaquil y otras regiones del país en esta celebración? Cuéntanos un poquito a nivel personal qué sucede hoy por hoy. Bueno, bueno, yo soy quiteño, pero mi madre es de Guayaquil. Y en el Ecuador, la dimensión regional es un elemento importantísimo para pensar cualquier proceso social, cultural. Yo sí encuentro muchas diferencias. Yo tengo en mi memoria haber visitado el cementerio con mi abuela, digamos, serrana, quiteña, y haber visto, sobre todo, algo que Aldo menciona para el caso mexicano, pero que yo no vi en mi experiencia familiar, que es lo festivo. Es decir, yo veía más un elemento que transitaba entre un acto festivo encarnado, por ejemplo, en llevarle música al muerto, pero muy marcado por estos elementos o estos tiempos vinculados a la pena, ¿no? A la tristeza, ¿no? Hay un cementerio muy cerca en una zona ya urbana de Quito que se llama Calderón, donde todavía hay mucha población indígena que lleva su comida. Eso ya se volvió un sitio de espectáculo, es decir, van antropólogos, van periodistas, fotografían, filman, se ha vuelto todo muy de ese tipo. Y ahí se puede ver
sobre todo la marca penosa, la marca triste, ¿no? Porque los Andes tienen un poco ese elemento, ¿no? Es decir, el llorar, su música también es una música triste, es una música que evoca melancolía. Pero cuando uno va hacia Guayaquil, y también fui yo a Guayaquil a visitar los restos de una tía que falleció joven, en cambio uno encuentra elementos más festivos, ¿no? Encuentra la música del pasillo, que es una música más alegre, es una música más romántica. Encuentra elementos vinculados, por ejemplo, al uso cromático del color blanco, ¿no? Mientras en otros lugares, sobre todo en la sierra, la cromática popular es como más apagada. Acá encuentra uno colores más festivos, más alegres, ¿no? Y evoco también, en algún momento ya en mi vida, cuando hacía trabajo etnográfico, yo fui a mirar un Día de Muertos en la zona de Esmeraldas. Para quienes no conocen, pues la zona del litoral hacia el norte, que es una población africana, afroecuatoriana. Y esto era muy festivo, ¿no? Es decir, se velaba, se iba al cementerio, se cantaba, se hacen todos unos rituales vinculados a que cómo el muerto da consejos, cómo el muerto enseña, cómo el muerto transmite unos conocimientos. Había todos unos actos de representación de la vida. Entonces, uno sí tiene unas variantes regionales muy marcadas, ¿no? Pero el elemento para mí central de todo esto tiene que ver con el sentido de continuidad. O sea, lo dije un poco en la exposición, es decir, los muertos pues no se van, siguen estando, hay que hacerles fiestas, hay que hacerles homenajes, hay que hacerles reverencias, hay una tristeza que trastoca eventualmente en fiesta, ¿no? Y va por ahí un poco la experiencia que tengo yo alrededor de cómo veo la muerte, ¿no? Muchísimas gracias. Y quisiera hacerte otra pregunta antes de pasar a darle la palabra a Aldo con otra. ¿Tú cómo ves, cómo percibes el festejo de Día? ¿Tú has estado en México? ¿Tienes familiaridad con el festejo de Día de Muertos en México? ¿Cómo ves lo que nos platica Aldo? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo se ve desde aquí? No, a mí me llama mucho la atención lo que Aldo señaló de cómo el Día de Muertos en el siglo XIX, en esta visión como liberal del proyecto nacional, es vista de una cierta manera, ¿no? A través de los textos de Alfaro y de cómo se ve como una cosa que hay que ir como dejando porque es como de mal gusto, pero luego se va volviendo parte de un elemento, digamos, clave de lo nacional y de la cultura popular. Yo en el contexto, si pongo esto en el contexto del Ecuador, el proceso de asimilación del Día de Difuntos al elemento más nacional ecuatoriano está dado por la necesidad de los sectores, digamos así, más urbanos, más mestizos, de construir unos elementos identitarios, pero no tanto por la vía de darle una dimensión popular, sino una dimensión, digamos así, de lo que llaman los expertos patrimonial, ¿no? Es decir, los antropólogos, sobre todo en los años 60, se dedican a registrar las manifestaciones culturales en diccionarios, y ahí aparece el Día de Muertos, y aparece como toda una propuesta también nacionalista de los años 60, me parece a mí, que es tratar de encontrar elementos esenciales, ¿no? Es decir, no es tanto lo popular, sino la esencialidad vinculada al mundo indígena para volverla un elemento distintivo de la cultura. Y ahí aparece entonces el Día de Difuntos, el Día de Finados y toda esta promoción que se da de la culinaria, ¿no? Entonces uno va encontrando cómo de ser un elemento ritual más vinculado al indígena, pasa a ser un elemento que aparece, digamos, muy evidentemente en el contexto de lo urbano y luego se convierte en un elemento de producción para el turismo transnacional, del gourmet, ¿no? De toda esta propuesta turística de élite alrededor de la fiesta de muertos. Es decir, no veo en ese caso una raigambre de uso de presencia popular tan poderosa como en el caso mexicano. Lo veo más como un elemento que va a ir adoptando unas ciertas texturas
por la vía de cómo se registra desde la clave más etnográfica para un consumo que tiende a ser más patrimonial que vital, ¿no? Esas fotografías que yo mostré son de cementerios, de pueblos, ¿no? Y a mí me parece bien interesante la parte gráfica que nos has mostrado. Sí, y a mí también me encanta. Yo siempre estoy mirando estos elementos, pero en el contexto de las ciudades ya no se ve, ¿no? O sea, forma parte ya de un elemento que está en los afueras de lo urbano, ya no encuentra esos elementos. Las tumbas se estandarizan con lápidas del mismo color, ya no se pueden colocar estos elementos visuales. La práctica de cremar, ¿no? Se vuelve ya un elemento más común en las ciudades. Entonces, cuando uno crema, pues tiene un nicho en una especie como de repisa donde guarda todo. Ya esos elementos forman parte de una cosa que es la cultura externa al mundo de la ciudad. Muchas gracias. Pues a ver, Aldo, dinos, ¿el Día de Muertos se trata de una tradición prehispánica, católica o secular? Bueno, que eso es justamente lo que iba a apuntar, porque sí, en esta, digamos, difícil genealogía, sí que podemos encontrar una particular relación de la muerte en el, vamos a decir, bueno, no me gusta decir México antiguo, pero sí en el México prehispánico, con cómo se transformó en el virreinato y cómo en la contemporaneidad, ¿no? Y, por ejemplo, nada más podría decir una cosa, ¿no? Que en el México antiguo no temblaban los mexicas, porque también cuando decimos México prehispánico, ¿de qué México estamos hablando? ¿No? Era un conjunto de culturas, pero siempre, como ya sabemos, este país es centralizado. O sea, cuando decimos México estamos hablando de la Ciudad de México, no de Colima, no de Coatzacoalcos, no de Durango, estamos hablando de la Ciudad de México. Entonces, y bueno, en el México antiguo no temblaban ante Mictlantecuhtli, por ejemplo, el dios de la muerte, sino temblaban ante esa incertidumbre que es la vida del hombre, que la llamaban Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, digamos, aquí en el centro, pues la muerte era un honor, ¿no? Morirse, más si se morían durante una batalla, por ejemplo, que ya tenían el paraíso asegurado. Pero bueno, es interesante la pregunta porque durante el virreinato, por supuesto que se catoliciza la tradición, ¿no? ¿Qué pasa en el siglo XX? Bueno, Margarita de Orellana, en un brillante y muy, digamos, iluminador texto, pues menciona cómo los intelectuales postrevolucionarios, insisto, estamos hablando para situarnos de 1911 en adelante, pues se obsesionan en impulsar nuestras raíces culturales, desproveyéndolas de su catolicismo y de su herencia española, porque el México postrevolucionario tiene la tarea de diferenciarse primero del porfiriato. ¿Qué queremos decir cuando decimos porfiriato? Bueno, el afán europeizador del presidente Porfirio Díaz, que estuvo más o menos 30 años, porque no fueron consecutivos, etcétera, etcétera, pero digamos ese afán europeizador, ¿no? Que como dice Carlos Monsiváis, pues se dedicaba, el objetivo, digamos, tanto del Estado como de los intelectuales, pues era despojar a México de toda rémora y de chusmas semivestidas, ¿no? De chusmas, que es una palabra con la que están muy habituados gracias a Roberto Gómez Bolaño, por supuesto, ¿no? Pero efectivamente todo ese peladaje con el que había que terminar y que no representaban más que un atraso para ese proyecto moderno, ¿no? Entonces, en el México postrevolucionario,
se trata de hacer esta tradición secular, quitándole lo católico y quitándole lo español, ¿no? Y bueno, sobre todo los intelectuales de la clase media, como Octavio Paz, por ejemplo, que tiene este texto que se llama Día de Muertos, Todos Santos, una cosa así, en donde vemos pues ese tufillo de los liberales del siglo XIX, ¿no? Si uno lee a Tomás de Cuéllar, entiende de dónde viene Octavio Paz y ese distanciamiento que hay entre la élite intelectual y el pueblo, ¿no? Por eso nos sorprende, por ejemplo, ahora estos 650 intelectuales que firman una carta mal redactada ante un proyecto de Estado que tiene que ver con los derechos y con la defensa del pueblo. Esta élite, pues, por supuesto que se manifiesta, se mal manifiesta, ¿no? Entonces, digamos, todos estos, digamos, intelectuales elitistas, pues siempre han existido, por supuesto, en la escena cultural mexicana, ¿no? Y entonces, pues esas tradiciones que tenían que ver, como el Día de Muertos, que tienen que ver más con el ámbito rural, si estamos hablando del 19 y todavía de parte del 20, pues era considerado por la intelectualidad como un atraso y como un obstáculo al progreso. Ya ven a qué progreso nos llevó este proyecto neoliberal, ¿no? Que ahora estamos tratando día con día de resarcir, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Por último, Santiago, ¿tú consideras que la tradición del Día de Muertos, del Día de Difuntos en Ecuador, está más vinculada al catolicismo, a diferencia de México? Actualmente me refiero. Me parece que sí. Tiene más arraigo en el contexto católico y en el contexto católico, desde mi punto de vista, rural. Porque es allí donde se han depositado una serie de experiencias derivadas de la relación que existe, sobre todo en la sierra, y que era una relación decimonónica muy poderosa entre la iglesia y el Estado terrateniente, y que va creando todas estas formas culturales de entender la realidad y la vida, ¿no? Entonces, uno siempre va a encontrar esos elementos fuertemente arraigados, es decir, la fiesta depende de o incorpora de manera muy significativa el quehacer de la parroquia, ¿no? Ya no pude yo mostrarles más fotografías, pero siempre habrá, al menos en el mundo parroquial y muy aledaño a la ciudad de Quito, porque estamos muy cerca, la incorporación de misas populares, de música vinculada a la iglesia y de un párroco que tiene que estar, ¿no? Así sea apiñadísimo en un cementerio muy pequeño, con toda su parafernalia, ¿no? Oficiando la misa, bendiciendo a la gente que está allí, acercándose a cada tumba tal como estaba ese religioso del siglo XIX en la acuarela. Entonces todavía hay una raigambre poderosa, sobre todo en el contexto rural, ¿no? Ya en las ciudades, y por obra de este proceso que también es, yo llamo una especie como de mercantilización de la muerte, ¿no? Es decir, todas estas empresas que a uno le venden todo, le dicen, a ver, usted se va a morir, entonces ya de una vez firme aquí y le hacemos una exequia fúnebre de esta manera, lo cremamos, le hacemos y tal, y tal, y tal, y tal. Se descoyunta esa relación, se vuelve una relación que incorpora a la iglesia, pero como una especie como de trámite burocrático, pero ya está en una clave más mercantil, ¿no? Es decir, entonces uno va a las empresas que a uno le han vendido todo el paquete para morir, ¿no? Y ya esos elementos van desapareciendo. Si uno va, por ejemplo, al cementerio de San Diego, que es un cementerio patrimonial en Quito, que es uno de los cementerios más antiguos, tiene dos alas, ¿no? Dos partes. Una parte que es la más antigua, patrimonial, y tal vez ahí yo trato de responder la pregunta que alguien puso en el chat. Uno puede ver en el cementerio formas en las que la gente trata de mostrar que pertenece a una clase social distinta. Y eso también ocurre en México, es decir, las tumbas no son todas iguales, no. Pero las formas de conmemorar siempre van a marcar esos elementos de prestigio, es decir, en las poblaciones rurales se encargará la gente de mostrarle al resto de vecinos que
su muerto tiene más prestigio, tiene más importancia, y le llevo una música, le llevo un mariachi, le pongo elementos más, adornos más caros, construyo una tumba con materiales constructivos más costosos. En cambio, para mí en México, y esto un poco Aldo lo ilustró, es decir, la muerte, la calavera, es igualadora. Es decir, debajo de esta piel, que puede ser una piel de rico, de pobre, de blanco, de negro, la calavera es igual para todos. Entonces, la muerte nos iguala. En el caso ecuatoriano, no hay un elemento cultural que nos muestre que la muerte nos iguala a todos. No. Va más por ese lado. Entonces, el catolicismo sigue mostrándose como un elemento poderoso en el sentido de darle significación a esto. Solamente cierro con esto, la tragedia que se vivió en abril con el tema de la pandemia, volvió a colocar el tema de la división de clases en el contexto ecuatoriano. Es decir, quien tuvo posibilidades de tramitar la enfermedad, el contagio y la muerte de su ser querido, lo pudo hacer, y quien no lo pudo hacer, pues se tuvo que llegar hasta las calles en una expresión ya dramática, no solamente de la ineficiencia del Estado, del gobierno, para responder en ese momento, ¿no? Y se veían los velatorios en la calle, y las velas y todo, y los actos funerarios allí, ¿no? Entonces, se volvió a ver este elemento, ¿no?, de distinción, por desgracia, digamos, ¿no?, en un momento difícil de la pandemia que nos agarró a todos, pues como nos agarró, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho, Santiago, tu presentación, tus comentarios. Desafortunadamente yo no tengo acceso, acabas de mencionar que hay preguntas en el Facebook, no tengo acceso a estas preguntas, pero yo les pediría a ustedes dos, a Aldo, a Santiago, respondan estas preguntas quizá por el mismo Facebook más adelante, no en este momento. Y yo creo que con esto doy por cerrada esta maravillosa tarde en donde nos han dado dos exposiciones, dos mundos, dos maneras de festejar el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, que nos son cercanas y que al mismo tiempo nos hacen aprender mucho una cultura de la otra, un país del otro, y pues me da mucha alegría que estén ustedes, Aldo en México, Santiago en Ecuador. Muchas, muchas gracias. Gracias a Comecoamex, y sigamos festejando con una colada morada y un chocolate, un pan de muerto y una guagua de pan el Día de los Muertos. Muchas gracias a todos. Gracias. Y Gracias. Muchísimas gracias. Qué emotivos detalles y qué emotiva reunión, qué interesante conocer tanto. Realmente, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Sí, y bueno, siempre es un gozo hablar de la compleja e interesante y llena de humor cultura mexicana. Así es, así, qué interesante. Y Aldo, felicitaciones, qué maravilla. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, y siempre es un placer. Me he divertido muchísimo y he aprendido muchísimo también. Gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Aldo. Gracias. pues gracias a todos de nuevo. Nos despedimos ahora. Sí, quedaron tantísimas cosas en el tintero, la relación con la literatura, la relación con muchas otras formas de la iconografía, pero habrá otras ocasiones. Gracias, gracias. Gracias a ustedes.